Hola, ¿cómo estás? Nuevamente agradecerte porque estás con nosotros disfrutando de esta carta hermosa, de la carta a los romanos, la cual tú mismo vas leyendo. Nosotros hacemos lecturas de algunos versículos, algunos pasajes en los cuales hemos puesto mayor atención. Vamos a mirar brevemente también en esta oportunidad el contenido de la carta. Ya hemos puesto el énfasis en muchos aspectos de la carta, pero el contenido así, hablándolo someramente, no vamos lo importante es que tú profundices. Nosotros vamos entregando ciertos pormenores y queremos también pedir la dirección del Espíritu Santo para que ayude a tu estudio personal y que puedas encontrar a Cristo en la carta. Es Cristo lo que tú debes buscar en cada uno de los aspectos de la Escritura, en cada uno de las lecturas que tú haces de la Biblia, puedas encontrar a la persona de Jesús. Jesús mismo lo dijo, ustedes escudriñan, se lo dijo de manera molesta a un grupo de escribas y fariseos que les dijo, ustedes estudian las escrituras, pero no me encuentran a mí. Y ellas lo único que hacen es dar testimonio de quién soy yo. Estoy parafraseando lo que aparece, ¿verdad?, en el libro de Juan. Muchas veces este pasaje ha sido una forma de manipular las escrituras nuevamente para decir que debemos estudiar la escritura. Y lo que Jesús, si nosotros estamos leyendo todo el contexto, está diciendo, no, encuéntrenme a mí en las escrituras, pueden leer todas las escrituras, pueden leer todo el Antiguo Testamento y si no me encuentran a mí, no sirve. Hoy día esto está pasando en todo el mundo que se autodenomina cristiano, es un cristianismo sin Cristo y eso es aberrante. Eso realmente es frustrante porque vemos que las comunidades cristianas no están reflejando quién es Cristo y esa es nuestra misión final, eso es el Apocalipsis, es la revelación de quién es Jesucristo. Entonces, para eso vamos a mirar el contenido de la epístola, no sin antes pedir la dirección del Espíritu Santo para que nos acompañe nuevamente en este mensaje. Querido Señor, te queremos pedir que tú acompañes el estudio de cada uno de nuestros amigos, nuestros hermanos, de las personas que quieren aprender más de ti por medio de esta carta. Quizás muchas personas la han leído una, dos, tres, cinco, 10 veces. Sin embargo, tú siempre, Señor, a través de tu palabra, cuando ponemos el foco en tu persona, cuando el énfasis está puesto en ti, podemos lograr comprender y siempre vamos a aprender algo nuevo. Ayúdanos, Señor, para que esto sea la realidad de cada uno de los amigos que está conociendo el Evangelio. Todo esto lo pedimos y lo queremos vivir también nosotros, quizás los que llevamos más tiempo estudiando las Escrituras, queremos conocer tu testimonio. Todo esto lo dejamos en tus manos, Señor. Amén y amén. Bueno, decíamos cuál era el contenido de la carta de esta epístola. Pablo venía meditando grandes temas en otras epístolas durante muchos años, ¿cierto? Por medio de otras cartas, y muchos de los temas que él está proponiendo son aquellos postulados de los judaizantes, poder echar por tierra aquellas cosas que no correspondían. Por eso los capítulos 4 al 6 son fundamentales, por eso él pone el énfasis en el primer pacto, en el Antiguo Testamento, cuando se forma un pacto de fe de Abraham solamente, sin conocer él ningún decreto, ningún estatuto del Señor, y en esta ruta de fe que Pablo quería hacer un viaje misionero a España, comienza a escribir. El argumento general que vimos ya a través de la introducción coloca a aquellos que están estudiando la carta la base primordial. Y es como un movimiento pensado en la persona de Pablo, además de presentar esto como una vista de un bosque. Él comienza atentamente a poner el énfasis en lo que corresponde. ¿Qué es lo más importante en un bosque?
¿O por qué se llama bosque a cierto paisaje? Es porque hay cierto tipo de árboles, ¿verdad? Entonces desde ahí comienza Pablo a presentar un argumento importante. Para introducir el tema, él comienza en los 17 primeros versículos, en el capítulo 1 de Romanos, eh, una introducción y donde hay textos muy claves, muy potentes. Pablo deja en claro que está escribiendo a la gente de Roma, más allá de una mirada doctrinal, él pasa a cumplir una mirada sintética de lo que es clave en el Evangelio. Y el Evangelio pensado desde un modo de la fe. Ya lo hemos abordado, pero queríamos dar este énfasis de nuevo. Luego en el versículo 18 hasta el capítulo 3, en el verso 20, viene toda una antesala para detallar lo que es la justificación por la fe. Antes de hacer un detalle de la justificación por la fe, Pablo empieza a trabajar el tema de la lógica y lo que es la persona de Cristo y la ira de Dios cuando está bien entendida. Cómo nosotros también nos hacemos culpables, como nosotros a través de la forma en que desarrollamos, cuando todo desde la creación en adelante está mostrando quién es Dios, nosotros mismos de manera absurda hemos sacado a Dios de nuestras vidas. Nos hemos alejado de Dios y hemos dejado que nuestra mente consciente y clara comience a entender las cosas de una manera desequilibrada. Luego Pablo, como un tercer punto del capítulo 3, en el verso 21 al 31, se puede manifestar en cierta medida la justicia de Dios por medio de la obra de Cristo, que hace posible la mirada puesta en la justicia. Ya hemos dicho que no existe ninguna persona que sea justo, pero podemos ser justos en la persona de Cristo. Sea siendo justo aquel y que se justifique por medio de la fe, pero ¿en quién? En la persona de Cristo. Tú no te puedes justificar por ti mismo. Y se hace una transición muy penosa, muy triste y un diagnóstico relacionado con la presentación de la obra redentora. Como también nosotros no logramos captar el mensaje y la justicia que es la gracia de Dios. Porque la justicia humana nos daría condenación. Sin embargo, en la persona de Cristo se nos da de una forma propiciatoria por medio de la sangre, que es el único medio de comprender y vivir una fe real. Una fe real en Cristo y de Cristo. Tú y yo no tenemos fe ni con un grano de mostaza. Porque muchos piensan que la justificación por la fe viene por nosotros. Y luego Pablo comienza a desarrollar en el capítulo 4 hasta el 5, versículo 21 aproximadamente, argumentos sólidos en la carta que él presenta, su epístola, para demostrar una doctrina impactante, la doctrina de la justificación por la fe. Lo cual no debería haber sido una novedad, porque si cada judío, a él está hablando a las personas legalistas y judaizantes, que conocía la historia del patriarca Abraham, tendría que tener claro que Abraham se movió solo por fe, sin conocer recompensa alguna, sin conocer los planes del Señor, solo vivió un peregrinaje netamente desarrollado por la fe, donde Abraham, sin circuncisión, sin ninguno de los sellos que puso el Señor en su vida, logró caminar por fe hasta que el Señor lo fue desarrollando, lo fue trabajando, fue poniendo una claridad en la vida de él. Pero esto debemos ir mirándolo porque el Señor justifica a Abraham y en ese sentido pone una bendición especial, una bendición muy importante en la persona de Abraham y le llama el padre de la fe. Y desde ahí también en el capítulo 5 de Romanos la vemos una bendición que surge desde el segundo Adán.
tema que ya también hemos desarrollado. Solamente estamos poniendo algunos énfasis en cuanto a la carta. El punto que sigue a continuación en el capítulo 6 es la justicia activa y la santificación. Desde el capítulo 6 al capítulo 8 es muy interesante. Es lo que son los dos capítulos que te queremos invitar que tú puedas leer. El capítulo 8 y el capítulo 9 ya hemos hablado de la justicia activa y la santificación, en la gloriosa resurrección y la muerte expiatoria de Cristo, y cómo el espíritu de la vida del Señor también comienza a trabajar en aquel que quiere vivir una vida plena en el Señor. Y la justificación situada dentro de las amplias perspectivas desde el capítulo 8 en adelante. Por eso yo quiero que tú puedas hacer una lectura desde el capítulo 8, desde el versículo 18 en adelante, y el capítulo 9 son el énfasis que tú debes poner. Del capítulo 9 en adelante, perdón, desde el capítulo 8 hasta el capítulo 9, versículo 36, pon mucha atención en tu lectura personal, porque acá se nos presenta un tema tremendamente importante: la justicia de Dios y lo que es la misión del pueblo de Israel. Se pone en juego el tema de la cuestión judaica y el problema de Israel, de tal forma que podríamos pasar nuestra lectura desde el fin del capítulo 18 hasta el principio del capítulo 12, donde empiezan las enseñanzas prácticas basadas sobre el hecho de la justificación. Pero con todo esto predomina el tema de la justicia a través del profundo análisis del problema de Israel, que muchas veces los cristianos terminan por idealizar a Israel, y qué tontería. Veíamos esta semana en un grupo de estudio muchos personajes que fueron injertados en el pueblo de Israel. Desde el inicio, tú piensas que los hijos de Jacob se casaron, muchos de ellos, con mujeres que no eran de su tribu. Ellos tomaron una tribu completa y se quedaron con las mujeres de una tribu pagana. Cuando Dina fue tomada por un rey de Siquem, por un príncipe de Siquem, ellos se quedaron con todo. Los circuncidaron para hacer los pueblos como ellos querían ser, aceptaron al Dios verdadero, era como un bautismo para ellos, y sin embargo los hijos de Jacob actuaron mal, tú lo sabes. Desde ahí se quedaron con personas que eran extranjeras, con las mujeres y los niños de ese lugar. Y tú después ves que el peregrinaje pasa a Egipto, y por 400 años, 430 años aproximadamente, los judíos se mezclaron con personas de esos lugares. Quizás con otros siervos, con personas de Nubia, con personas de otras razas, con los que a lo mejor eran libres pero eran extranjeros, quizás con los que después eran esclavos pero de otras naciones. Y tú te vas dando cuenta que a través de todo el paso del tiempo la nación de Israel comienza a agregar distintos personajes. Uno de estos personajes que hacíamos lectura hace pocos días atrás en un grupo de estudio era el de Caleb. Caleb, uno de los 12 tribus que, representando a Judá, él no era de la tribu de Judá. Su padre era cenezeo. Él era llamado cenezeo. Muchos dicen que los cenezeos eran los mismos madianitas, o parte de un grupo de los madianitas. De hecho, también es mencionado como ceneo y ceneceo en algunas otras versiones. Por eso, y después tú ves otros personajes quizás más conocidos como Rahab, Ruth y otros más que se van insertando en el pueblo de Israel, que algunos moabitas, personas de otras tribus que se van insertando en el pueblo del Señor
sea, por ejemplo, Ruth fue la abuela del rey David y era moabita. Caleb, la tribu de Caleb también logró un tema muy importante dentro del grupo de los judíos y era de origen extranjero. Fue considerado parte de uno de los representantes de las 12 tribus, de las 12 casas. Entonces te das cuenta cómo el Señor mira las cosas de manera distinta. Esto es para que tú hagas un estudio serio del capítulo 9, el capítulo 10 y el capítulo 11 de Romanos, cómo los descendientes de Abraham también están incluidos ahí. Porque, por ejemplo, los madianitas también vienen del linaje de Abraham, con su tercera mujer, podríamos decir, después de la muerte de su esposa, tomó a Sétura, ya había tenido un, un hijo, Ismael, con Agar, ¿verdad? ¿Cierto? Eh, Me refiero a que ya Abraham había tenido otra mujer que era Agar y tuvo un hijo llamado Ismael, que de él también nacen 12 tribus, los ismaelitas, pero sin embargo también vuelve a tener otros hijos con Sétura, que estos también están nombrados en la escritura y que son algunos llegaron a ser pueblos importantes como la gente de Madián. Por eso yo te invito a que tú puedas leer este mensaje, porque muchas veces los judíos te hubieron. En la medida que fueron perseguidos y que fueron apoyados por otros pueblos, muchos pueblos se unieron a ellos. Los edomitas, por ejemplo, que fue la parte de la tribu que surgió de la genealogía de Esaú, los edomitas, que llegaron a ser parte del pueblo del Señor, parte de los judíos. Pero sin embargo, muchos otros pueblos se unieron a la causa del Dios verdadero, porque entendieron verdaderamente quién era Dios. Por eso es que muchas veces nosotros como cristianos no hemos entendido claramente esto. Eh, Te lo pregunto así directamente. En tu congregación, en tu iglesia, así como en la mía, ¿habrán personajes como Caleb que quizás se educaron y crecieron en otras iglesias y son partes del pueblo del Señor? Y son y representan quizás a la tribu más fuerte, como fue el caso de Caleb. Lo dejo ahí como pregunta. Una pregunta para mi congregación, una pregunta para tu congregación. Que el Señor te bendiga grandemente. Gracias y paz.